Somos casa de Dios y puerta del cielo. No es casualidad que llegaste a este lugar. Es que ya Dios, iglesia, tenía una cita divina para contigo. Nosotros venimos a glorificar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que nosotros desde lo profundo de nuestro corazón exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Por ende, amado, en medio de los procesos que nos toca vivir, nosotros tenemos que entender que Dios es fiel, de que Dios no nos va a desamparar y de que el Señor nos dará una gran victoria. ¿Cuántos alaban su glorioso nombre? Alabado sea el nombre del Señor. Pues, amado, gracias por estar aquí en este lugar. Saludo a las visitas que se encuentran alrededor nuestro. Tengo visitas, tengo unos hermanos que son de Colombia, de aquí de San Clau, el señor Jorge, si mal no recuerdo. Dios le bendiga a usted y a su esposa. También tengo otra visita que ya nos ha visitado en varias ocasiones. Le damos las gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Y alguna otra visita que se encuentra entre nosotros, también le damos la bienvenida. Y a ustedes que nos ven allá a través de las redes sociales, bendecimos tu vida también. Dios tiene una cita contigo en este lugar. Dios quiere hablar a tu vida y tienes que prestar oído porque Dios quiere impactar tu corazón. Tu crisis, la situación que estás pasando, quiero decirte que tiene fecha de caducidad, porque estamos en el Señor y Él está en nosotros. Amén. Pues, mi amada iglesia, quiero invitar también a la gente, quiero dar la dirección de aquí. Estamos en el 5225 y Arnold Bronson Memorial Highway, San Cloud, Florida, 34771. Amados, en la misma 192. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, si estás en la Florida Central, llámase Leynona, Orlando, Kissimmee, Poinciana, todos los lugares adyacentes aquí de la Florida Central, tenemos una iglesia donde te invita a que tengas una cita con el Señor. Somos tu familia extendida de la fe y te brindamos un amor no fingido. Esta es tu casa, amado, que me estás viendo. Y quieres acercarte a nosotros, estamos aquí listos y dispuestos para recibirte. Y, amado, nos encontramos buscando la presencia de Dios, constantemente por la necesidad, disculpen. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Estamos en necesidad de Dios constantemente, perdón. Alaba al Señor, iglesia. Alaba al Señor. Estamos reunidos en el santo nombre del Señor. Mateo 28, 18, 20 nos dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí Él ha de estar para con nosotros. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y en el nombre que es sobre todo nombre, nos encontramos hoy aquí reunidos. Alabado sea su santo nombre. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos pasando por momentos de angustia, donde muchas veces nos sentimos que no podemos, nos sentimos atribulados. Pero quiero decirte que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto me lleva al Salmo 22, versículo del 2 al 3, que habla de esa dependencia del Señor, de el querer conectar con Él en nuestros momentos complicados. Nos dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes. Qué mal se siente cuando no escuchamos la voz de Dios. Dice: y de noche y no hay para mí reposo. Es cuando constantemente estamos pasando por ciertas situaciones de nuestras vidas que nos tiran a la derriba. Pero quiere decirte, amado hermano, que Dios está al lado de nosotros. En el medio de tu crisis, el ángel de Jehová te está acompañando. Él está peleando por ti tu batalla. En el silencio es donde Dios está obrando a tu favor. Cuando nosotros clamamos a Dios para que nos libre de las crisis, amada iglesia, a veces no encontramos respuesta alguna. Pero el salmista, iglesia, nos da una clave
poderosa para cuando no encontramos respuesta. Y es que esa respuesta está cuando conectamos con la presencia de Dios. Y me dirás, pastor, pero ¿cómo entonces conecto con la presencia de Dios si clamo al Señor? Llevo mis oraciones, mis peticiones, mis angustias ante Él, pero nada pasa, amado. Esto lo conseguimos cuando nuestra oración deja de ser una queja y una petición y comenzamos a adorar a Dios por quien es Él en nuestras vidas. Cuando nuestra oración se transforma en adoración, esa adoración se va a transformar en bendición en tu vida. El proceso por el que estás pasando, te digo, iglesia, que tienes fecha de caducidad. Dios tiene un plan de bendición para tu vida, pero en medio del proceso Dios sigue formando tu carácter. Dios sigue trabajando contigo para que puedas salir adelante en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Nos dice el Salmo 22:3 que nuestro Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros adoramos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando levantamos nuestras manos al cielo, ahí es donde Dios habita, en medio de la alabanza del pueblo. Por eso es que tenemos que cambiar nuestro método de orar. Claro, el Señor conoce nuestras necesidades, iglesia. Él sabe qué es lo que tú necesitas para seguir hacia adelante. Por ende, comienza a adorar a Dios. Que hay situaciones, claro las hay. Que hay procesos, claro que los hay. Que hay tormentas, claro que los hay. Que hay noches oscuras, claro que las hay, iglesia. Pero hay un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que es el Dios de lo imposible, iglesia. ¿Lo creemos o no lo creemos, iglesia? Nos gozamos en el Señor. Dios transforma entonces nuestro peor momento, lo puede transformar en un momento de alegría y de gozo. Dios puede cambiar tu lamento, iglesia, en baile. ¿Cuántos lo creen? Pero, iglesia, antes de entrar en materia con la palabra que tendremos para hoy, quiero contarte una breve historia que, iglesia, tenemos que poner atención, porque lo que te voy a estar contando no es algo que me contaron, no es algo que es una fábula, no es algo que es una alegoría, no. Es algo que sucedió hace alrededor de 100 años atrás. Para ello vamos a remontarnos a 1924. Ha llovido bastante, ¿verdad? Que sí. Yo creo que por ahí ya estaba no se encuentra hoy Horacio. Horacio tiene 101 años. Hace 101 años que aconteció esta historia, para el 1924. Justamente en los Juegos Olímpicos de Francia. Pero, iglesia, sucedió que un joven escocés, que para ese entonces tenía 22 años, sumamente joven, el cual era participante de esta olimpiada. Pero veamos primero el trasfondo de este joven del cual les voy a hablar. Este joven, primero que nada, nació en Tianjin, en China, para el año 1902. De origen escocés, pero siendo escocés, nació en China. Y preguntará, pastor, pero en Escocia a China hay una distancia. Y es que sucede que sus padres eran misioneros que fueron enviados de Escocia a China. Pues este muchacho vivió hasta los 5 años en China, luego pues con sus familias van a Escocia, de ahí comienza a educarse en Londres, en Inglaterra, y a los 17 años se desarrolló como un atleta de alto rendimiento. ¡Wow! Tremendo. Estudió en la Universidad de Edimburgo, en Londres, Inglaterra. Aparte de eso, fue jugador de la Selección Nacional de Rugby, también practicó el deporte de cricket, y al mismo tiempo se hizo famoso por ser el corredor más rápido de Inglaterra y de Escocia. Tremendo. Dice que rompió el récord nacional de las carreras de 100 yardas. Llegó a bajar hasta 9.7 segundos, y eso es velocidad, iglesia. Pero ¿qué sucede? Que allá para el verano de 1924 clasificó para los Juegos Olímpicos de Francia. Clasificó como uno de los favoritos en ganar la medalla de oro. O sea, el tipo era buenísimo entonces. Pero resultó que el día de las eliminatorias para la carrera de 100 metros caía día domingo, amado. Y ese día era el día que él y su familia escogían, un día de consagración a Dios. Aunque los días de consagración son todos los días, pero particularmente ese era un día para efecto de iglesia sagrado para él en ese tiempo. Por ende, pues, por nada del mundo, por nada de lo que el mundo le pudiera ofrecer a este joven, que el nombre de él es Eric Liddell, él iba a negociar
un domingo de adoración y de exaltación a Dios por cualquier otra cosa. Para él no era negociable. Por eso es que iglesia, independientemente de las cosas que haya para hacer el día domingo, trate de llegar a la iglesia. Yo sé que nosotros el día a día es duro aquí, hay que tomar vacaciones, hay que tomar a veces un weekend que otro para alguna u otra actividad de familia, pero si tú pones primero a Dios, Dios te pondrá primero a ti. Y esta era la mentalidad de este joven y tiene una gran enseñanza. Y el hecho de que él no presentarse a esa carrera, imagínate, hace 100 años atrás, cuando los gobiernos eran todavía mucho más imponentes de lo que podrían ser ahora, que sabemos que hay gobiernos complicados alrededor del mundo, pero la realidad es que eso vendría siendo, en términos deportivos, traición a la patria, es rehusarse a representar a su nación, y más aún cuando es el favorito a nivel mundial a ganar una medalla de oro. Tremendo, ¿verdad? Pero él decidió que sus posturas a nivel de quién es Cristo en su vida iban por encima de todo lo que se le pudiera ofrecer, ¿verdad? Pues no sé si hay un visual por ahí de Eric Liddell, no sé si lo tienen por ahí. Este es el joven, Eric Liddell. Una foto más o menos de esos años cuando él competía. Pues, amado, justo antes de comenzar esa carrera, él decidió rechazarla. Y él ya tenía, meses antes, él tenía preparado pues esto, lo que iba a hacer ese día. Pues no corrió los 100 metros. Pero ya él se estaba preparando para otras carreras, como 200, 400 metros, que no era su especialidad, pero él no le quería fallar a Dios. Y cuenta la historia que justo antes de comenzar esa carrera, pero la carrera a la que él se inscribió, que vino siendo 400 metros, pues él recibió de parte de uno del staff de su equipo de entrenamiento de Escocia, una pequeña nota, un papelito donde había escrito un versículo bíblico. Y ese versículo bíblico dice de la siguiente manera: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, te dice, o nos dice, porque yo honraré a los que me honran. O sea, Dios es galardonador de los que le honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y miren lo que sucedió. Entró a las eliminatorias y clasificó para la final. Y entonces cuando llega la final, él atesoró aquella palabra que recibió en su corazón. Amados, y ante el asombro del mundo, y aunque todos los pronósticos estaban en su contra, no solamente él ganó la medalla de oro en 400 metros lisos, sino que rompió el récord mundial y olímpico y perduró por cerca de 30 años ese récord, cuando no era su especialidad. Pues Dios es galardonador de los que le honran. En mi caso particularmente, no sé si me está viendo alguien de la compañía en la cual yo trabajo, pero les saludo. El hecho de que en ocasiones tengo que trabajar domingo, pero hay una palabra que está en el capítulo 24 de José que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no va a haber un domingo donde yo no voy a estar aquí presente, yo voy a estar presente aquí. Porque yo tengo que poner primero a Dios. Como mismo hizo este joven, yo tengo que poner a Dios primero. Y esto me lleva a mí al libro de Daniel. Cuando Daniel no quiso adorar al gobernante entonces, al rey Darío, y cuando él se rehusó a levantar oración a cualquier otro Dios que no fuera el Dios de Israel, y ya se había firmado un edicto para entrampar a Daniel, pero él por la mañana, al mediodía y en la tarde, él como quiera en la ventana que daba hacia Israel, él adoraba a Dios. Por él adorar a Dios fue lanzado al foso de los leones, por ese edicto. Pero finalmente, cuando fueron a verificar a Daniel le tenía, yo me imagino, a los leones, uno de almohada, otro de cobija, otro para poner los pies. Y esas son las cosas que hace a Dios cuando nosotros decidimos honrar a Dios. Así que, amada iglesia, no dudes en poner a Dios primero en tu vida, porque en medio de las circunstancias que estás viviendo, Jehová plantará bandera. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues para ir cerrando con esta introducción al mensaje de hoy, te quiero decir que este hombre, al ganar entonces esa carrera, se convirtió en héroe nacional, esta gran hazaña que hizo. Fue un ejemplo a seguir, motivó a muchísimos jóvenes a nivel mundial a esforzarse y a luchar por sus sueños. Y se han hecho incluso varios documentales, Hollywood ha realizado varias películas acerca de este gran hombre.
Pero él decidió hacer algo más impresionante aún, y es que él quiso entrar al anonimato. Él dejó todo el esplendor de la gloria y de la fama que podía tener, porque era un joven de apenas 24 años, 22, 23, 24 años. Él decidió emular a sus padres y se montó en un barco hacia China. Decidió irse a ayudar a las familias pobres y a continuar el ministerio de las misiones de sus padres. Dejó todo a un lado, dejó el deporte, dejó todo, decidió seguir a Cristo. Amada iglesia, y se mantuvo por ese tiempo de bajo perfil. Muy poca gente sabía quién era él. Se dedicó a ser maestro, se dedicó a levantar una obra en medio de la nada allá en China, mis amados. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y él fue uno de los prisioneros de guerra. Se lo llevaron junto con familia de niños, mujeres, ancianos. La estrata social de ese tiempo allá en China, donde estuvieron en cautiverio, donde estuvieron trabajando en agricultura, trabajando en construcción, trabajando en trabajos forzosos, pero él decidió estar ahí con ellos y llevarles alegría y gozo a las personas que estaban sufriendo de manera infrahumana. Él decidió llevarle alegría y gozo y presentarle a Cristo, y muchas vidas conocieron de Cristo por medio de este joven. Finalmente, don Winston Churchill, quien era el primer ministro para ese entonces, para la Segunda Guerra Mundial de Reino Unido, de Inglaterra, envió una delegación para que quedara en libertad a este hombre, porque supo del paradero de él, pero él desistió en él ser libre. Él decidió que no se negociara. Él decidió que en vez de que a él le dieran la libertad, él decidió el quedarse con esas familias ahí. Porque podemos estar presos en cuatro paredes, entre rejas, pero si nuestro corazón está libre, somos verdaderamente libres. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues él se sentía libre estando allí. De hecho, él decidió que a una joven embarazada fuera la que le diera libertad en medio de él. Él se sacrificó y él terminó muriendo allí. Él murió con el tiempo, pero convirtió el lamento de los que estaban allí reunidos en baile cuando conocieron a Cristo en medio del dolor y la desesperanza. Por eso te digo, iglesia, que en medio de los sufrimientos Dios va a plantar a bandera en tu vida. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que creerle a Dios. En medio del caos y la desesperación, Dios puede transformar también, iglesia, tu lamento en baile. ¿Cuánto lo creen? Pues sin más preámbulo, iglesia, vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 12 al 22. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 12 al 22. Iglesia, una vez localicen el texto, en reverencia al Señor y a la Sagrada Escritura, nos ponemos en pie para la lectura de su santa palabra. ¿Le dicen amén? Vive Dios, alabado sea el glorioso nombre de Jesús. En tu santo nombre, Señor, pongo esta palabra, Señor, para esta hermosa iglesia, Señor. Pon carbón encendido en mis labios para que esta palabra llegue a lo profundo de los corazones, mi Dios. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Leemos. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué interesante, iglesia, dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, iglesia, con dureza. Había opresión. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Santo Dios. Y habló el rey de Egipto, el faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Ese nombre Fuá. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Qué crueles eran estos egipcios, ¿verdad? Y qué decisión. Wow, tremendo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los varones, de los niños.
Y el rey de Egipto hizo llamar a estas parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de estos niños, cuando la orden fue todo lo contrario. Y las parteras respondieron al faraón de la siguiente manera: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues ellas son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a estas parteras por ser obedientes a Dios, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, escucha iglesia, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén, iglesia, pueden sentarse. Qué interesante como termina este versículo, cuando el faraón se enfureció y dio entonces una orden de que todo hijo varón había que ser lanzado al río, tenía que morir. O sea, envió no solamente a los soldados del palacio, al ejército de Faraón, sino que a todo ciudadano egipcio, cuando vieran un niño, lo lanzaran al río. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y entonces decir, wow, pero cuánta maldad, cuánto odio. ¿Y acaso dónde está Dios? ¿Acaso dónde está Dios en un momento donde el pueblo está siendo oprimido, donde sus hijos están pasando peligro de muerte? ¿Dónde está Dios? Amado, y es que Dios tiene un plan más grande que el plan de nosotros. Es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con su pueblo. Escucha, iglesia. Y de esa manera, miren el plan de Dios. Moisés, a la edad de 3 meses, fue lanzado en una canasta al río. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es justo y Dios es verdadero. De hecho, la historia que estoy contando, que no sabemos del libro de Éxodo, cuyo significado de Éxodo es ¿qué? ¿Quién me sabe decir? Salida, escape, moverse de un lugar a otro. Dios tiene una salida para ti. En medio del proceso que te encuentras, Dios tiene una salida. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar a Dios y entender que le servimos al Dios de lo imposible. Porque como un Moisés de solamente 3 meses de nacido, totalmente indefenso, iba a poder librarse de también ser asesinado al igual que los otros niños. No había manera, ¿verdad que no? Lanzarlo a un río. Sabrá Dios qué tipo de depredadores podían haber en ese río. Mas sin embargo, llegó al palacio del faraón. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Amados, y el pueblo de hebreo estaba siendo oprimido por 430 años. Iglesia, esto lo dice, no es un invento del pastor, no voy a decir que este pastor está diciendo algo ahí raro. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel fueron oprimidos o vivieron en Egipto fue por 430 años. Wow. Pero nos dice el versículo 12 que entre más los oprimían, más el pueblo se multiplicaba. Yo no sé cuál es la opresión que estás pasando, no sé las circunstancias de vida que estás viviendo en este momento, pero quiero decirte que Dios va a multiplicar tus bendiciones, iglesia, en su glorioso nombre. Nos dice entonces el versículo 13 que los egipcios hicieron servir al pueblo de Israel con dureza, tanto en la agricultura como en la construcción. Amado, y esto como que se asemeja un poco a nosotros los hispanos que hemos llegado a esta gran nación, donde, vamos a decir, el 80%. Vemos que el crecimiento
nosotros decidimos obedecer a Dios, iglesia, nuestras familias son bendecidas. Cuando nosotros activamos nuestra fe en medio de los momentos difíciles, nosotros recibimos la llave que abre la bendición. Iglesia, que vamos a pasar momentos difíciles, claro, porque no podemos ofrecer un evangelio donde todo es alegría y gozo, donde todo es bello y iglesia. El evangelio es sufrido, pero Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta la consumación de los tiempos. Por ende, no podemos temer los daños que el enemigo nos pueda tirar. Tenemos que entender que la coraza de la fe, que el poder del Espíritu Santo que para nosotros no será de escudo para nosotros vencer. Si Dios está con nosotros como poderoso gigante en medio de la batalla, nosotros tendremos una victoria inminente. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Pues entonces llegamos así al capítulo 2 del libro de Éxodo, que entonces es de lo que le hablé ya al principio, de que nació Moisés, de que Moisés era ya de 3 meses, de que entonces su familia lo pone en una canasta y entonces va río abajo y allá la hija del faraón lo recoge y allá lo educan y allá se forma y se hace un hombre, pero más adelante el Señor lo saca de Egipto. Él entonces comprende que él es hebreo también, que él es parte del pueblo de Dios, y el Señor lo lleva al desierto donde estuvo allá 40 años, donde conoció a la hija de Jetro, donde empezó a pastorear las cabras de este señor y las ovejas que podía tener, y entonces allí Dios formó su carácter, y entonces tuvo ese sentimiento y ese valor y ese amor por su pueblo de Israel, y regresa entonces a Egipto por mano del Señor. Y entiéndase, Moisés, ¿cómo Moisés podía llegar a Egipto? No sé si está por ahí Raymond y me trae algo que tengo aquí al lado. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Raymond, si está por ahí. Vive Dios. Estamos en vivo, iglesia. Vive Dios, vive Dios. Pues, santo, santo, santo es el Señor. Tengo por aquí una vara aquí que voy a poner por aquí. No se me asuste, que esto no es, no vamos a hacer una herejía aquí, no se asuste. Esta iglesia es una iglesia que proclama a Cristo, iglesia, no se asuste. Pues, amado, Moisés regresó a Egipto, regresó al faraón, pero Moisés, iglesia, estaba lleno de temor. Imagínense enfrentarse al imperio más poderoso de ese mundo antiguo en ese entonces. Y vemos entonces lo que sucedió en Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Amén. Dice, entonces Moisés respondió diciendo al Señor, y esto es cuando el Señor le está ordenando que vaya y enfrenta al faraón en el capítulo 3 de Éxodo, pero aquí en el capítulo 4 Moisés le dice al Señor, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no, a ti no te ha parecido Jehová, que de verdad el Dios de los hebreos te llamó a venir acá a enfrentarnos, ¿no? ¿Sí? Y pues, ante la duda, Moisés estaba bien aturdido, bien asustado. Llegar allí, si esa gente son unos carniceros. Dice, pero Jehová le dijo, dice el versículo Dios, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, pues lo que tengo es una vara. Yo me entretengo por ahí, con esto pues, yo pues puyo a las cabritas y a las ovejas de mi suegro. Me imagino yo, no es que lo dice así la palabra, no vaya a pensar que lo dice así, o yo no lo estoy inventando. Pero es yo parafraseando lo que pasó y trayendo pues un poquito más visual esa imagen. Pues eso es lo que tú tienes en tus manos, Moisés, una vara. Pues con esa vara es que tú vas para allá, dice Jehová. Él le dijo, echa esa vara en tierra, dice el versículo 3. Y Moisés tiró la vara en tierra. Aquí no pasó, pero la vara se convirtió en culebra. Esta varita parece que tiene una batería media floja. Pues iglesia, se convirtió en culebra. Moisés se impresionó. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y Moisés extendió su mano. Usted no tiene cola, yo no sé. Extendió su mano y la tomó por la cola.
ser vara de nuevo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que es Dios. Wow. Más adelante vemos que entonces Moisés no suelta esa vara en ningún momento. Pues esa vara tenía el poder de Dios, iglesia. El poder de Dios era transmitido a través de esa vara. Qué interesante, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer de algo que para efectos humanos no tiene ni nada de poder. ¿Cuánto más Dios no puede hacer contigo, que Dios te hizo, iglesia, a su imagen y semejanza? En medio del proceso, el Dios de lo imposible te da lo que hay en tu corazón, que es la vara de la fe y de la obediencia a Dios. Si Él es obediente a Dios y le es fiel a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Se va a convertir en culebra, yo creo, ya mismo. Alabado Dios. Pues iglesia, Éxodo 4:16 nos dice que el Señor le dijo a Moisés: alza tu vara, Moisés. Y esto ya me estoy viendo un poco más adelante, porque con esa vara iba a suceder algo todavía más grande que convertirse en culebra o whatever, right? Alza tu vara sobre el mar y divídelo. Así le dijo el Señor a Moisés. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Iglesia, y así mismo hizo el Señor. Vemos que más adelante se abrió el mar rojo y el pueblo de Dios cruzó en seco. Yo no sé en el mar que tú te encuentras, frente al mar embravecido y detrás el enemigo que viene a sus anchas a tumbarte de una, amado. No sé en el mar, frente al mar que te encuentras, pero yo te quiero decir que en Cristo hay libertad y Dios va a abrir los mares para que cruces en seco. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pues iglesia, así aconteció. El Señor abrió el mar y cruzaron en seco. Dice Éxodo entonces, más adelante, ya adelantando, llegando al capítulo 7, versículo 27, que Moisés golpeó el agua, y esto fue más adelante, cuando frente al río, en presencia del faraón y su siervo, y las aguas se convirtieron en sangre. Con razón Moisés no soltaba esa vara, iglesia. Pero tú no sueltes la vara de la fe y la obediencia a Dios. En ningún momento. No puedes claudicar a tu relación con Dios. No puedes claudicar a que Dios plantará bandera. No puedes claudicar a que Dios lo hará otra vez. ¿Cuántos alaban gloria en su nombre de Jesús? Pues levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos en señal de victoria, porque Jehová está en medio de nosotros peleando nuestras batallas. Amén. Pues esto me lleva, iglesia, a que el Salmo 30, versículo 12, nos dice una palabra bien interesante. Y esta palabra es el título del mensaje de esta prédica. Saben que estamos predicando en base a metamorfosis, a transformación. Esta es la serie que estamos terminando hoy. Pero el título del mensaje es que Dios transformará nuestro lamento en baile. El lamento en el cual te encuentras, Dios lo va a convertir en alegría y en gozo, iglesia. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, Dios tiene un plan de redención para tu vida y Dios no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues el Salmo 30, versículo 11 al 12, este es el dulce cantor de Israel, David, en un momento donde él dice de la siguiente manera: has cambiado mi lamento en baile y no estaré callado. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Pues el Dios de nuestra salvación hoy cambia nuestro lamento en baile, iglesia. Nosotros tenemos que adorar a Dios por quien es en nuestra vida, porque Jehová tiene un plan de redención para cada uno de nosotros. En medio de tu proceso, vuelvo y te repito, iglesia, Jehová plantará bandera. Cuando tú sientas que ya no puedo más, recuerda que Dios está en derredor nuestro. Vea la palabra de Dios, vea lo que te escriben los salmos. Mira la historia que estamos hablando hoy de Moisés. Mira la historia que sucedió hace 100 años en las Olimpiadas en Francia, iglesia, donde el Señor, en medio de la crisis, en medio del caos, hizo lo imposible posible. Y Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Atesora esta palabra en tu corazón, de que Dios tiene un plan de redención para tu vida y de que vas a obtener una gran victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues esto me lleva al Salmo 23:4, porque seguimos hablando aquí de esa vara, ¿verdad? Dice que tu vara y tu callado me
infundirán aliento. En medio de la crisis, en medio del proceso, perdemos la fuerza, perdemos el aliento, pensamos que no podemos, pero su vara nos infundirá aliento. La vara de la obediencia y de la fe es la que tenemos que tener activa 24/7 para ser más que vencedores en Cristo. Esto me lleva a mí a Deuteronomio 28:7 y quiero que escuches esta palabra, tú que te encuentras en medio del camino. Dice Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por todo lo que estés pasando, Dios te va a dar una victoria, iglesia. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Iglesia, repito, por un camino vendrá el enemigo contra ti, pero por 7 caminos, en buen puertorriqueño, saldrán corriendo. Iglesia, porque Dios está a tu lado. Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios está en medio del proceso, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu finanza, ya sea en asuntos de salud, ya sea en cualquier otro asunto en lo cual te sientas oprimido. El enemigo va a salir chillando goma, porque los que están en Cristo Jesús son más que vencedores. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Solamente necesitamos poner a Dios primero en nuestras vidas y Dios nos pondrá primero a nosotros también en cada detalle de nuestra vida que estemos pasando. La historia que le trae hoy de Eric Lee de la iglesia, Dios la puede realizar en el problema que estás teniendo en este tiempo. Dios puede obrar en tu vida. Si tú decides a poner a Dios como prioridad y dejar las otras cosas secundarias, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero tenemos que serle fiel a Dios, porque la fidelidad de Dios es para siempre, iglesia. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios permanece siendo fiel. Dios sigue esperando por nosotros para que nosotros demos ese paso de fe y de obediencia que activemos en nuestros corazones el querer ir a hacer en el glorioso nombre de Jesús. Dios quiere convertir lamento en baile. Dios quiere que tú celebres como el pueblo hebreo, como el pueblo de Dios, al otro lado del mar. Lo cual me lleva a mí a Éxodo 15, versículos del 1 al 3. Imagínense ustedes, iglesia, frente al mar y los carros del faraón detrás, respirándoles en la nuca, entre la espada y la pared, la espada y el mar, mejor dicho. Pero que de momento ese mar rojo se abriera y que tú cruzaras en seco. Imagínate esta es la ley. Pues imagínate en este tiempo y vívelo de que Dios en tu peor circunstancia, Dios está viendo ese mar para que tú sigas adelante, iglesia. Mira lo que nos dice entonces Éxodo capítulo 15 del 1 al 3. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque él se ha magnificado grandemente, ha echado al mar caballos y jinetes, como el corito que dice: porque echó a la mar jinete y caballo, echó a la mar los carros del faraón. Eso es el cántico del pueblo de Dios en ese momento, y eso tú tienes que tenerlo grabado en tu corazón, iglesia. Dice el versículo 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre y yo lo enalteceré. Como la canción que canta Jonás. ¿Cómo dice Jonás? Él es mi Padre y yo lo exaltaré. Aleluya, y lo enalteceré, ¿no? Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Jehová está peleando tu batalla, amado, y Él quiere que de tu corazón salga una expresión de alegría y de gozo. Él quiere que ese lamento que estás teniendo se convierta en alegría. Enaltece el glorioso nombre de Jesús. En medio de la catarsis, en medio del caos, levanta tus manos y adoras a Dios, porque Dios lo vas a hacer. Dios es un Dios creador. Dios es un Dios que en medio de lo imposible Dios crea. Dios es un Dios que con solamente su aliento derrumba murallas. Por ende, ¿cómo Dios no te va a ayudar a vencer la circunstancia de vida que te ha tocado vivir? Tienes que creerle a Dios o le crees a la circunstancia. La obra vicaria de Cristo en la cruz no fue por mera casualidad, fue por la salvación de cada uno de nosotros, iglesia. Por ende, Jehová plantará bandera. Jehová
lamento en baile, pero tienes que creerlo y tienes que vivir en la iglesia, tienes que confiar plenamente en el Señor. Jehová camina de tu lado, Él no te desamparará ni de día ni de noche. Si en las noches había una columna de fuego que caminaba junto al pueblo de Dios y podían tener luz, si en medio del desierto que podían haber tantos animales, tantos depredadores que podían acabar con el pueblo de Dios, ¿cómo ese pueblo pudo subsistir si en medio del día había una nube que en medio del sol del desierto los protegía? ¿Cómo Dios no te va a proteger en este momento a ti si es el mismo ayer, hoy y siempre? Si Dios le dio al pueblo de Israel, le dio codornices para que comieran y le dio maná del cielo, y en un momento donde una sequía extrema, Dios permitía que pudieran tomar agua. Con la misma vara, iglesia, con la misma vara, Moisés golpeó la peña y salió agua, brotó agua cuando el pueblo tenía necesidad de sed, cuando el pueblo parecía que iba a morir. ¿Cómo el Señor nos va a permitir brotar agua en medio de tus circunstancias, iglesia? En medio de tu crisis, el Señor te va a dar la provisión que tú necesitas. Si hay una viuda más adelante, vemos en la Escritura, la viuda de Sarepta, en medio de la desesperación, en medio de un camino de muerte, el Señor permitió que nunca escaseara el aceite, iglesia, en la tinaja ni la harina. ¿Cómo Dios no va a permitir que llegue el pan a tu mesa? ¿Cómo Dios no va a abrir las puertas que tú necesitas? ¿Cómo Dios no va a mover los documentos que tenga que mover para que tú puedas vivir en libertad y en paz junto con tu familia? Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios es quien quita y pone reyes. Y no importa el gobernante que sea, Dios va a levantar a su pueblo. Dios no te trajo a este lugar por casualidad. Dios no te sacó de tu lugar de origen para perecer. De la misma manera que llevó a Moisés al palacio, de la misma manera que cruzaron el mar, de la misma manera que convirtió el río en sangre y vinieron más adelante todo lo que fueron las 10 plagas. De la misma manera Jehová está contigo. De esa misma manera Jehová va a bendecir tu vida. De esa misma manera tú tienes que, sin ver el milagro, comenzar a declarar ese milagro en el glorioso nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios es fiel. Dios es un Dios justo. Amén. Pero todo esto es una decisión. Si le creemos a Dios o decidimos seguir cargando la pesada carga, que es la carga de no creerle a Dios, iglesia. En Cristo somos libres. La palabra dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy gozamos esa libertad en Cristo Jesús. Así que levanta tus manos al cielo en señal de victoria y declárate libre en el nombre de Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Dios convertirá tu lamento en baile. Amén, amada iglesia. Pues de esta manera, iglesia, inclinamos nuestros rostros. Ya ha terminado este mensaje. Y quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Si te has alejado del Señor, si la duda ha llegado a tu corazón, si sientes que la carga pesada que estás cargando ya no la puedes llevar más, yo te exhorto que la tires a los pies de Jesús. Él está en este lugar, amada iglesia. Si no conoces del Señor, también te invito a repetir esta oración. Porque la palabra nos dice en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, que si confesares con tu boca, iglesia, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, iglesia, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, iglesia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, con tu rostro inclinado, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy yo decido entregar mis cargas. Yo deseo, Señor, reconciliar mi vida contigo y confiar más en ti. Señor, yo reconozco mi condición de pecado. Hoy vengo a rendir cuentas y a entender que dependo de ti, mi Dios. Tú eres el Dios de mi salvación. Reconcilio alma, mente, corazón, cuerpo, alma, todo a ti, mi Señor, en esta hora, Jesús. Amén. Si tú que te encuentras aquí no conoces al Señor, yo te invito ahí en tu asiento donde te encuentras a que repitas esta oración de salvación. Señor Jesús,
Yo te acepto como único y exclusivo Salvador, Padre amado. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Te necesito, Jesús. Amén y amén. Si hay alguno enfermo en el pueblo, aquí en nuestra iglesia, o allá en las redes sociales, la palabra dice en Isaías 53 que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Activa tu fe y cree que la sanidad primeramente divina a las puertas de tu corazón.